El sistema OBD2, amigos, pues es la parte del sistema de inyección que nos ayuda a comunicarnos con la computadora del vehículo para así poder saber qué es lo que nos dice la computadora sobre las fallas que se están produciendo en el vehículo. Vamos a irnos aquí a lo que es las dispositivas. Espérenme un poquito. Vamos a esperar que carguen. Les voy a pedir a todos que por favor apaguen su audio, apaguen su micrófono para que no se escuche y nomás ustedes me puedan escuchar a mí mientras pues damos la clase. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, iniciamos. ¿Qué es el sistema OBD2? Bueno, primero tenemos que saber qué significa OBD, que significa On-Board Diagnostic, diagnóstico a bordo. El número 2 es porque es la segunda generación del sistema o protocolo OBD2 o OBD. Recuerden que antes del OBD2 estaba el OBD, o también conocido como OBD1. El OBD1, antes de leer aquí la dispositiva, el OBD1, amigos, pues era lo mismo, simplemente que los códigos de falla eran más generales, eran mucho menos códigos de falla. El problema con el OBD1 era que un código de falla se podía haber referido o se refería a muchas causas que podían provocar que se activara ese código. El OBD1 se usó o se sigue usando porque todavía hay carros de esos años del 96 o modelos anteriores. En esos modelos se utilizó el OBD1 del año 1996 o anteriores. Del 96 en adelante se utiliza el OBD2. Del 96 hasta ahorita, hasta modelos recientes, se utiliza el OBD2. El sistema de monitorear el funcionamiento del sistema de inyección electrónica, al igual que todo lo que conforma el sistema del motor del auto. Espérame un poquito. Sistema de emisión del control del auto. Herramienta de comunicación entre el sistema de monitoreo del motor con el técnico para la reparación del sistema EFI. Pero en realidad, amigos, en realidad, el protocolo de OBD2, yo sé que muchos no lo van a decir, en realidad se hizo para reparar los problemas que causen que el vehículo contamine más. Ese es el propósito, o ese fue el principal propósito de que se hicieran este tipo de protocolos, para poder saber que cuando el auto estaba fallando y que provocaba que contaminara más. Para eso se hizo este protocolo, de iniciando protocolo OBD y el OBD2. El OBD2 de igual manera, como les digo, el protocolo es para comunicarse entre el técnico y la computadora del vehículo. Y para comunicarse con él, el sistema OBD2 generó un conector universal, como ese que ven ahí en pantalla. A diferencia del OBD1, que cada fabricante tenía su conector. Imagínense, el problema era que tenías que comprar un escáner para cada carro porque pues cada fabricante tenía su conector diferente.
En algunos casos, el fabricante nos daba la opción de sacar los códigos de falla manualmente en el OBD1. Pero al cambiar a OBD2, se innovó el sistema para que se utilizara solamente un conector en todos los fabricantes, un conector universal. Y dice, el sistema OBD2 se comunica con el técnico por medio de un conector universal utilizado en los autos del 96 hasta el modelo actual, donde el técnico puede conectar el escáner o computadora de diagnóstico. En este caso, ya con un solo escáner puedes escanear todos los autos. Algunos autos pues son un poquito pues batallosos, vamos a decir, en cuestión de diagnosticar, porque a veces que compramos un escáner y a veces me dicen, no, Manuel, compré tal escáner y no conecta con el Volkswagen. El Volkswagen utiliza un protocolo un poquito diferente. Ya ahorita los escáneres que están saliendo, modelos recientes, pues ya pueden escanear también Volkswagen y Audi y la mayoría de los carros europeos. Pero los escáneres viejitos no podían escanear Volkswagen. Y aunque era el mismo conector, tú podías conectar el escáner, pero no había conexión, porque el protocolo, porque el sistema, el programa del carro, pues era un poquito diferente. Hoy en día no, hoy en día tú compras un escáner profesional y ya puedes escanear todo tipo de carro, vamos a decir la mayoría de los fabricantes. Lenguaje del sistema OBD2. Voy a mover un poquito, espérenme aquí la cámara porque no alcanzo a leer casi todo lo de la diapositiva. Dice, el protocolo o sistema OBD2 se comunica con el escáner o computadora de diagnóstico por medio de códigos de falla conocidos como códigos DTC. DTC significa Diagnostic Trouble Code, que en español es código de diagnóstico de falla. Los códigos DTC pueden ser específicos para cada fabricante o pueden ser universales, utilizado por todos los fabricantes de autos. Eso quiere decir, amigos, que hay códigos de falla. Vamos a decir, cuando tú escaneas el carro, hay códigos de falla que solamente el fabricante en específico utiliza ese código. Y hay códigos genéricos que le dicen también, códigos universales, donde todos los fabricantes utilizan pues el mismo código. ¿Y por qué diferenciar? Bueno, porque los sistemas de cada fabricante pueden ser diferentes. No pueden utilizar un código universal cuando el sistema es diferente. Por eso se le llaman códigos específicos. Porque el fabricante generó ese código especialmente para esa falla de dicho componente que tal vez en otro fabricante no esté. Que el motor no lo tenga. Por eso es la utilización de códigos específicos, y los códigos universales pues vienen siendo códigos como la falla de cilindro o códigos como cuando falla el sensor de temperatura. Todos esos son códigos genéricos o códigos universales. Vamos a explicar un poquito más a detalle sobre el código DTC. Cuando ustedes escanean el vehículo, ustedes miran que lo primero que aparece en el código es una letra. En este caso, ahí como ven la diapositiva es la P. Pero les puede aparecer la B, les puede aparecer la C y la U. La primera letra significa el sistema que está diagnosticando. La P significa powertrain, tren de motor, que puede ser un código de falla ya sea de transmisión o de motor. Cuando es una letra P al principio del código de falla. Si es una C, se está refiriendo al chasis, que puede ser problemas como de suspensión. Muchas veces, pues ya la mayoría de los carros, los modelos recientes traen sensores por todos lados y muchas veces traen en la suspensión o en alguna otra cosa que esté relacionada con el chasis.
ese va a ser un código C. Cuando es un código B, estamos hablando de los accesorios de body, B de body, de lo que es el cuerpo del vehículo. Eso es lo que significa la letra B. La mayoría de las veces cuando se genera un código B, puede ser problemas, por ejemplo, en los asientos, problemas en los vidrios, en las ventanas, cuestión de sensores de las puertas, o problemas en el módulo de carrocería, en el Body Control Module, el control, el módulo de control de, pues, de la carrocería. Cuando es U, es un problema de comunicación entre módulos o un problema de comunicación entre la computadora y el escáner. Eso es cuando se genera un código U. El siguiente número o el siguiente dígito, como ven ahí en amarillo, el 0, lo que significa es que si es un código universal o un código en específico. Es de lo que les hablaba ahorita. Si empieza con 0, eso quiere decir que es un código universal, que todos los fabricantes utilizan ese código. Si empezara con un número, vamos a decir el 1, como el ejemplo que dan ahí, eso significaría que es un código específico de fabricante, que solamente dicho fabricante puede utilizar ese código, ya sea Ford, Toyota, Dodge, Chevrolet. Cada marca va a utilizar ese código empezando con un número. Como les digo, 0 es estandarizado, como dice ahí, o universal, y si es un número, es específico. El tercer dígito va a ser el subsistema. Por ejemplo, si es el problema en el subsistema de ignición, el sistema de inyección de gasolina, el problema en el sistema de escape. Ahí nos da el 3 en el ejemplo. Y dice que es un problema en el sistema de ignición, que puede ser un problema de falta de chispa, tal vez. Y los últimos dos dígitos indica el componente en específico que es el que esté fallando. Por ejemplo, 02 está diciendo que es el cilindro número 2 el que está fallando. Si ven, no nomás es que les dé un código de falla al carro, tiene su significado cada dígito de ese código de falla. Entonces es muy importante que sepan ustedes principalmente de qué sistema viene el código de falla. Por ejemplo, si es P, C, U o B, que es lo más importante. Y ya los demás, pues ya los vas a descifrar tú. Muchas veces pues el escáner lo descifra por ti, así que no tenemos que hacer mucha investigación sobre el código. Una de las grandes diferencias entre el sistema OBD1 y sistema OBD2 es que los códigos son más específicos en informarte qué sistema o componente está fallando en el auto. Otra diferencia es que no necesitas un escáner o lector de códigos para cada fabricante. Es de lo que les hablaba ahorita. El propósito de los ingenieros de actualizar el sistema OBD a OBD2, pues es para ayudar al técnico a diagnosticar con más facilidad los problemas de falla en el sistema. Y todo esto, como se los comento, es con el propósito de tratar de resolver el problema más rápido para evitar contaminación. Y otra cosa, pues para evitar de que se dañe el convertidor catalítico, el catalizador. Porque el catalizador, pues, es el que hace el mayor trabajo para evitar que gases nocivos, pues, se vayan al medio ambiente.
Entonces, por eso se hizo el OBD2. Más facilidad de diagnóstico. Ahora vamos a hablar sobre la luz de check engine. Testigo del tablero, también conocido como service zoom o MIL. Eso dependiendo cada fabricante cómo utilice el nombre del testigo. Algunos sale así como la foto que está ahí en pantalla. Dice check engine, pues ya sabemos que es cuando hay un problema en el sistema. Muchas veces no dice check engine, pero trae el motorcito dibujado. Y créanme que hay gente que ha sido dueño de autos por muchos años y ni siquiera sabe qué significa ese testigo. Porque no trae las letras de check engine. Dicen, trae prendido el foquito del motorcito, pero no tiene falla el carro, no le siento nada, no pasa nada. En otros autos aparece como service zoom. Y mucha gente piensa, no, pues es que nos está diciendo de que ya necesita hacerle el mantenimiento del carro, el cambio de aceite. Y no, service zoom es que te está dando a entender de que hay que hacerle su chequeo al carro porque hay un problema. También conocida como MIL, M-I-L. Informa al conductor que el sistema OBD2 detectó una falla en el sistema EFI que afecta el sistema de emisiones del auto. El sistema de emisiones, amigos, es el encargado de los gases de emisiones. Por eso les digo que todo el propósito de todo este protocolo, de este sistema, es para proteger el carro, para protegerlo de que no contamine mucho. Y para eso se hizo la luz de check, para informarle al conductor del vehículo que hay una falla en el sistema que está provocando que el carro está contaminando más de lo normal. La luz de check engine no es la misma que la de main reg. No se deben de confundir. Créanme que me han preguntado muchas veces a mí, oye Manuel, ¿qué significa la luz de main reg? ¿Quiere decir que hay un problema en el carro? No. La luz de main reg es cuando ya te pide el cambio de aceite o el mantenimiento al vehículo. Lo encontramos mucho en los carros Honda. Y la luz de check engine nos dice que hay un problema en el sistema, hay una falla. Son dos testigos muy diferentes que no debemos de confundir. Este testigo se puede presentar en 3 modos durante el manejo. Recuerden que cuando ustedes abren la llave, amigos, se la ponen en posición on, se va a prender la luz de check por unos 2 segundos y se va a apagar. Eso te está diciendo de que el sistema de monitoreo está bien y está preparado para monitorear con lo que es el sistema de inyección electrónica. Eso es lo que te está diciendo, que prenda y a los 2 segundos se apaga. Eso es completamente normal. Me llaman mucho preguntándome eso. Créanme que van a decir ustedes, no, que la gente que va, no, sí, déjenme decirle que sí. Me llaman y me dicen, oye Manuel, tengo el problema de que cuando enciendo el carro me prende la luz de check y se apaga. Se apaga la luz de check, no el carro. Y les digo yo, eso es completamente normal. El problema es que se mantenga encendida después de encender el vehículo. Como lo dice aquí la dispositiva, la luz de check engine se va a presentar en 3 modos diferentes y cada modo pues significa una condición del sistema. Cuando está encendida permanentemente, que indica una falla permanente en el sistema EFI que afecta la contaminación del auto. Es lo que le estoy diciendo. Que hay un problema y está permanente. Esa falla no se le ha quitado y sigue produciendo de que esté pasando muchos gases de emisiones al catalizador. ¿Y qué va a pasar? Que se te va a dañar el catalizador si dejas pues, que la falla continúe sin repararla. Y muchos dicen, le voy a quitar el foquito de la luz de check, al cabo pues no siento ningún síntoma en el carro.
Pues sí, el problema es que, por ejemplo, en los lugares donde se le hacen inspecciones de emisiones, pues la luz de check no debe estar encendida. Por eso, porque eso indica que hay un problema. Cuando la luz está parpadeando, significa que la falla es seria. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado eso, que ustedes tienen el carro y empieza a fallar feo y empieza a parpadear la luz de check. Eso tiene dos significados. Una de que la falla pues está fuerte, que está seria la falla, y dos es que el catalizador se va a descomponer si no se repara la falla, que está produciendo que el catalizador se dañe rápidamente. ¿Tienes una pregunta? Sí, yo tenía una pregunta respecto al catalizador y a la luz de check engine. Si un ejemplo es una bobina la que está mala, ¿verdad? Entonces se podrá dañar el catalizador si esa bobina está mala. Sí, y de hecho cuando una bobina está mala o está fallando, te va a parpadear la luz de check. Te va a parpadear porque está fallando el cilindro. ¿Y qué pasa? Que la gasolina no se está quemando, se está yendo la gasolina cruda hacia el escape y esa gasolina va a parar al catalizador. Y cuando llega al catalizador, esa gasolina se hace carbón y ese carbón empieza a tapar el catalizador. Ok, mi pregunta, yo te pregunto porque al otro día un señor que es amigo mío, él tiene una 4Runner del 97, entonces vino y me la trajo y entonces dije, ¿me puede chequear este carro? Le digo, ¿y qué es lo que tiene? Me dice que el motor está temblando y temblando, dice como que está todo feo. Ok, le digo, y vengo y lo enciendo, ¿verdad? Y cuando lo enciendo ya veo que está como temblando y así para allá y para acá y entonces empiezo yo a sacar una bufía una por una, ¿verdad? Y entonces veo que en una queda lo mismito, o sea, no quedaba igualito. Y entonces chequé la bobina, esa cosa, entonces la cambié la bobina y el carro quedó pero serenito. Sí, así es, eso pasa y muchas veces si lo manejó por mucho tiempo así, con esa falla, posiblemente a la hora de hacer el examen de emisiones no va a pasar. No sé si donde estés tú hagan examen de emisiones. Pero pasó, fíjate cuando pasaba, después de eso le pusieron la máquina y pasó bien la inspección. Oh, pues qué bueno, tuvo suerte, ¿eh? Tuvo suerte. Sí, sí, gracias. Ándale. Sí, como les digo, cuando parpadea la luz de check es una falla seria, es una falla que, de hecho, los ingenieros dicen, cuando te esté parpadeando la luz de check, tienes que detener el vehículo y llevarlo en grúa al taller. Esa es la recomendación. ¿Por qué? Porque eso es lo que puede pasar, de que se dañe el catalizador. En el testimonio que nos diste tú, pues ahí nos tuvo suerte, la verdad, el dueño de ese auto, pero la mayoría de las veces sí se daña el catalizador y principalmente cuando es un catalizador ya universal, que no es el original del carro, tal vez era el original y pues son más duraderos que los universales que les ponen a los carros hoy en día. Cuando enciendes el vehículo y la luz de check engine se apaga, eso quiere decir que no hay códigos de falla en el sistema, pero no te confíes, porque puede haber códigos de falla pendientes. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Procedimiento de diagnóstico. Cuando ustedes van a escanear un auto, que tienen su escáner y lo van a conectar, porque tiene una falla el vehículo y ustedes quieren saber cuál es el código de falla, nunca borren los códigos de falla hasta que no reparen el problema. Hay muchos colegas que tienen ese hábito de que, voy a checar el carro, vamos, lo escaneamos, tiene 10 códigos de falla, los voy a borrar, pum, pum, pum. Y ya después ya no tienes referencia de cómo diagnosticar el carro porque ya borraste todos los códigos, reseteaste la memoria del vehículo, la memoria del motor. Es muy importante que no borres los códigos de falla hasta que no repares pues dicha falla.
Pero sí déjenme decirle esto, es importante como todo diagnóstico escanear el vehículo antes de hacer cualquier suposición de diagnóstico, ya sea por experiencia o práctica. Hay muchos colegas que llega a un carro y trae una falla. Ah, es la bobina, es el sensor MAF. Te hacen comprarlo y al final era el sensor de posición, era el sensor de posición de árbol de levas o el sensor MAP. Es importante a la hora que te llevan el carro al taller o a tu casa, si trabajas en tu casa, primero que todo, escanear el vehículo. Lo que puedes hacer, si vamos a decir en el caso que digamos que ese carro nunca lo han escaneado y te parece como 20 códigos, dices tú, pues aquí, ¿qué voy a buscarle? Pues son como 20 códigos, ¿cuál es al cual me voy a basar? Lo que puedes hacer es que los apuntes o tómale captura con tu celular a todos esos códigos. Ya que le tomaste captura, entonces sí puedes borrarlos. Y después de borrarlos, escucha al cliente sobre la falla, que te explique exactamente bien desde cuándo empezó la falla, si se le hizo una reparación, en qué condiciones empezó la falla. Eso es muy importante, que investigues desde cuándo empezó la falla con el conductor del vehículo. Después de que ya te dio el conductor del vehículo todo el reporte, es importante, ya sea si tienes una tablet o tienes un cuaderno, pues apunta todo lo que te dice el conductor, todo lo que te dice el dueño del carro. No, pues me falló cuando pasé por un charco, cuando pasé por un bache, o me falló después de las lluvias, o me falló porque la aceleré muy fuerte. Todos esos detalles los debes de apuntar. Después de eso, ese sería el segundo paso. El primer paso es escanear. Siempre escanear el primer paso en un diagnóstico. Como les digo, si son 1 o 2 o 3 códigos, no los borres hasta que no hayas diagnosticado el problema. Si son 10 o más códigos, muchos no relacionados con el problema, tómale captura con el celular y bórrale todos los códigos. Ya que has investigado con el cliente sobre la falla, maneja el carro tú, que te lo preste y manéjalo, porque es mucho más fácil diagnosticar un carro cuando tú como técnico pues te das cuenta de la falla y no que nomás te lo estén platicando. Entonces eso es muy importante. Después de reparada la falla, asegúrate que ya no esté la falla y borra los códigos de falla del sistema. Ya después de reparado que te diste cuenta que era el sensor MAF, ya se lo pusiste nuevo, ya se solucionó el problema, entonces sí, bórrale los códigos de falla. ¿Por qué? Porque muchas veces me ha pasado a mí que aunque le pongas el sensor nuevo, la falla persiste porque queda en la memoria de la computadora. Y muchas veces me dicen, oye Manuel, le cambié el sensor de oxígeno y me sigue marcando el código de falla. Y le digo yo, ¿lo borraste? ¿Le reseteaste la computadora? Me dicen, no. Pues eso es. Tienes que resetear, tienes que borrar los códigos de falla después de la reparación. Los fabricantes te dicen de que sí, que a las 3 o 4 manejadas del vehículo se va a borrar por sí solo el código, pero a mí nunca me ha pasado, no sé si a ustedes. Entonces, es muy importante borrar los códigos de falla después de reparado el problema. No se confíen en eso. Sí, adelante. Bueno, fíjate que yo, digamos, digamos que puedo hacer muchas cosas, digamos, en los carros, hacerte cualquier cambio de cualquier cosa. Ok, pero lo único que yo siempre he deseado es, no me importa cómo pagar un curso o algo para poder aprender a escanear el carro, porque yo tengo un escáner que si tú lo ves, es un máximo PMS TS608 del Autel, que supuestamente es bueno. Sí, es bueno.
Ajá, pero yo no, o sea, yo puedo meter la cosa ahí en el VD2 y eso, pero no, o sea, no le entiendo, pues. Sí. Sí, Ujú. mira, nosotros ahorita les voy a dar unos ejemplos sobre eso de que tú me estás diciendo. Yo les voy a dar la introducción y déjame decirte o decirles que ningún curso, ninguna escuela te va a explicar específicamente ese tipo de detalles de lo que tú hablas, porque normalmente esos detalles los aprendes con la experiencia. Ajá. Entonces, ¿y por qué te lo digo? Porque cada carro tiene sus especificaciones en cuestión de los sensores. Por ejemplo, un Toyota te puede cambiar lo que es los rangos de voltaje del sensor MAF a comparación de un Chevrolet. Entonces yo no te puedo decir, es que el sensor MAF te trabaja a tal rango en general, y no es así. Eso es con tu experiencia, como tú te vas a ir dando cuenta, este carro yo me he fijado que trabaja en el rango tal, entonces si está fuera de ese rango, pues ya te das cuenta tú que está mal. Sí, sí. Así es como trabaja eso. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Ok, gracias. Ándale. La práctica es al maestro. Mande. Y le digo que la práctica hace el maestro. Así es. La práctica hace el maestro, así es. Y los estudios también. Así es, decía mi papá, el estudio hace ¿cómo? Algo así decía la frase esa, que la práctica hacía el maestro y el estudio hacía el buen profesionista, algo así. Ujú. Procedimiento de diagnóstico. Todos los diagnósticos, amigos, se deben de hacer cuando el sistema se encuentra en closed loop. No sé si ustedes saben qué significa closed loop y open loop. No, yo no. Ok. Cuando hablamos de closed loop y open loop, significa, vamos a decir, open loop significa donde el carro está frío, donde está trabajando con los sensores de lo que es el TPS, MAF y de temperatura, donde los sensores de oxígeno no están trabajando todavía. Eso es open loop. Pero el diagnóstico siempre se debe de hacer en closed loop, cuando los sensores de oxígeno ya están trabajando después de unos 15 minutos de haber manejado el vehículo. En los escáneres, Ok. te aparece ahí donde dice estado del sistema y te aparece como open loop o closed loop. Siempre debe aparecer como closed para poder hacer un buen diagnóstico y para que la computadora te dé los códigos de falla que actualmente se están presentando y los problemas que actualmente te están presentando ahí en el sistema. Eso es muy importante también. No se confíen de que, voy a escanear el carro ahorita que lo prenda, acabo, es en la mañana. No, nunca se debe de diagnosticar un carro por las mañanas cuando está frío. ¿Por qué? Porque la computadora básicamente no está haciendo ajustes de combustible de nada. Por eso es que dice aquí en la diapositiva, siempre preguntarle al cliente si la falla se presenta en frío o ya que el motor llegó a su temperatura normal de manejo y en qué condiciones se presenta la falla. ¿Por qué? Porque si la falla se presenta normalmente cuando está frío el carro, no hay mucho que buscarle. Es uno de esos sensores, sensor TPS, sensor MAF o sensor de temperatura. Normalmente esos tres sensores o uno de ellos va a producir la falla cuando el motor está frío, porque esos son los sensores que están controlando el motor de que se mantenga encendido y se mantenga estable. Existen otro componente que es muy importante cuando está frío el carro, que no se menciona mucho, que es la válvula jack. Esa también tiene que ver mucho cuando la falla está solamente en frío. Los tres sensores críticos y el actuador de la válvula jack. Ya cuando está en closed loop el carro, que ya lo tuviste encendido por un buen rato y se encuentra en closed loop, entonces sí, la falla podrían ser los sensores de oxígeno o cualquier otro sensor. ¿Por qué? Porque ya el sistema ya está monitoreando todo el sistema completamente.
¿Por qué no se debe de borrar los códigos o no se debe de resetear antes de diagnosticar muchas veces, amigos? Porque cuando resetean la computadora, cuando borran los códigos de falla, desactiva los monitores del sistema OBD2. No sé si les ha pasado a ustedes que cuando llevan al examen de emisiones, al examen de verificación, te dicen, no, es que todavía no podemos hacerle el examen porque no están completos todos los monitores. Y si no están completos todos los monitores de la computadora, de la SM, pues no está monitoreando todo el sistema. Tal vez no te diga la falla que está teniendo el carro. Porque el monitor encargado de ese sistema que está fallando está apagado. Entonces, por eso es importante también checar que todos los monitores, se me hace que en los escáneres aparece como la I y la M. Y ahí te das cuenta tú si los monitores están activados. Siempre hay que verificar eso porque es importante. Vamos a hablar sobre la captura de datos congelados en el escáner, el Freeze Frame Data. No sé si lo han visto ustedes ahí en su escáner. Y es básicamente la captura de parámetros de manejo a la hora que se presentó la falla o se generó un código de falla. El Freeze Frame Data, amigos, o la captura de datos congelados, básicamente es el reporte de cómo estaban trabajando los sensores a la hora de que se generó el código de falla. A qué temperatura venía el carro, cómo estaba trabajando el sensor MAF, a qué rango venía, el voltaje de batería. Todos esos datos te aparecen como un reporte, acuerdo al código de falla que se generó. Si son varios códigos de falla, siempre se va a generar la captura o el freeze frame data del primer código que se generó. Y de igual manera, si reseteamos la computadora, también se borra esa información. También se borra esa información, por eso tampoco es recomendable borrar los códigos falla. Ahí está, así les puede aparecer en algunos escáneres. Ahí como al principio donde dice Fuel System Status, tiene la C y la L. Es lo que les digo yo. Así les va a aparecer normalmente en casi todos los escáneres. La C y la L es Closed. Eso significa que estaba en closed loop cuando se presentó la falla. Si hubiera estado en open loop, hubiera aparecido la O y la P. Entonces, es importante eso. Ahí quiere decir que el carro ya tenía rato manejándolo el dueño cuando se presentó el código de falla P0341. Le está indicando también la temperatura en cómo venía el carro, 151 grados Fahrenheit. Y el porcentaje... Maestro, una pregunta. Mande. Tengo una pregunta sobre el sensor TPS. Dígame. Yo tengo un carro Honda CR-V y según dice que lo normal es en 0.5 y a veces cuando yo lo prendo así sale -6 grados y no sé si es normal o es anormal. En el sensor de temperatura. No, en el TPS. Te aparece en negativo 6. -6. No, pues no es normal que te aparece eso. Si te dice las especificaciones que tiene que ser a 0.5 voltios, ¿no? Ajá, y a veces cuando lo prendo sale -6. Sí, Pienso que ya está malo, ¿no? sí, No sé. hay un problema, así es, hay un problema, porque tú al encender el vehículo te tiene que dar un voltaje de 0.5. Está entre 0.4 o 0.6, pero nunca subir más de 0.1. Tiene que ser entre esos números. Ajá, siempre me da -6. Sí, Y luego cuando ya lo acelero, pues ya luego sube a 1 voltio, 2 voltios, según a lo que va acelerando. sí, como que está mal el sensor ese. Okay, muchas gracias. Ándale. ¿Alguien más tiene una pregunta?
Bueno, seguimos. Ingeniero. Dígame. Cuando ve que marca el código P0300, ve que es diferente cilindro, no tiene un cilindro específico. ¿Qué código de Empieza a falla? parpadear el cheque P0300. Ajá. Ve que empieza que el código no tiene un cilindro específico que esté fallando. Sí. Empieza a parpadear el check engine y cuando uno le acelera a fondo al vehículo, haz de cuenta que parece trailer cuando le meten el freno de motor. Sí. Ahí hay una posibilidad que el catalizador se pueda dañar o ya se dañó, que por eso haga como Sí, trailer. Así cuando de hecho, déjame decirte que un catalizador tapado puede provocarte el P0300. El código P0300 pues, es un código universal que en todas las marcas se utiliza y puede ser provocado por muchas razones. ¿Qué es lo que significa el código P0300? Es falla en múltiples cilindros. De hecho, cuando te falla más de un cilindro se va a generar ese código. Pueden ser que te estén fallando 2 cilindros. Pasa mucho cuando se quema el empaque de la cabeza, que se comunican las compresiones. Si ya le hiciste de todo por fuera, que le lavaste inyectores, le cambiaste bobinas, le cambiaste bujías y no se resolvió el problema, muchas veces es el empaque de la cabeza que está quemado entre donde se comunican los cilindros. ¿Y qué pasa? Se comunican las compresiones y se pierde la compresión de los cilindros y eso produce falla en múltiples cilindros. Y es donde se genera ese código y claro, te puede provocar que se dañe completamente el catalizador. Ok, también cuando más así, es una Chevrolet Tahoe 2007. Ajá. No sé si tenga que ver también el ruido ese con la compresión del aceite, porque quité las tapas de las punterías y de hecho nada más tengo en 2 balancines que me llega la presión del aceite. En los demás no tengo nada de presión. Sí, claro, también puede ser un problema mecánico de ese tipo, donde los botadores no estén trabajando o que esté muy baja la presión de aceite y no llegue a subir a los botadores y los botadores no trabajen. También te puede producir ese falla. Hay que checar ¿cómo se llama? Hay que checar el filtro, ya debes de haber cambiado el filtro del aceite. Pero el sedazo del aceite que está en el cárter, dentro En del la bomba. cárter, hay que checar eso para ver si no está tapado. Ok. Y checar la bomba, claro, pero si ya vas a hacer el desarmar el cárter y nomás vas a destapar el sedazo, se recomienda mejor de una vez que cambies la bomba. Ok. Dice, Gracias, ingeniero. ándale, dice, si no hay códigos de falla, dice, Gracias. sí, utilizar otras funciones del escáner profesional o lector de códigos. Por ejemplo, los datos tiempo real, donde se encuentra el funcionamiento de los sensores críticos del sistema para monitorear el tiempo real, el funcionamiento del motor. Muchas veces no hay códigos de falla, pero hay una falla que se siente en el motor. Y no hay código de falla y le puede aparecer extraño a ustedes de que, oye, está fallando el motor y no se prende la luz de check. Recuerden que el propósito de la luz de check es para informarles que la falla que tiene el motor está produciendo que contamine más el carro. Si la falla que se está presentando en el motor no está provocando que contamine más el motor, no va a prender la luz de check. Esas son las fallas más difíciles. ¿Por qué? Porque no tenemos un código de falla para utilizar como referencia de cuál puede ser el problema. Para eso, pues, los escáneres tienen las funciones, por ejemplo, en una de las opciones hay de códigos pendientes. Ahí es importante también checar en su escáner códigos pendientes, porque los códigos pendientes es cuando se generó un código en algún momento que falló el carro, cuando son fallas intermitentes,
las fallas intermitentes es que, por ejemplo, manejes el carro y que de repente te empezó a fallar y se le quitó. Y hasta el tercer día le volvió la falla y se le quitó. Esas son las fallas intermitentes. Muchas veces no generan código de falla porque no falla el suficiente tiempo para que el sistema detecte la falla. Entonces, cuando se trata en un caso de esos, pues nos tenemos que ir a los datos de tiempo real, al live data que dice ahí en el escáner. Los valores tiempo real o parámetros tiempo real. Es ahí donde también te va a decir si el sistema está en open loop o closed loop. Si ustedes después de unos 20, 30 minutos de que ya manejaron el carro y sigue apareciéndote como open loop, ahí tienes un problema de sensores de oxígeno. Siempre que veas que en el sistema no cambia a closed loop, es una falla en los sensores de oxígeno. En los datos tiempo real te va a dar la información de los sensores de oxígeno que deben de trabajar en un rango de 0.100 a 0.800, subiendo y bajando en los sensores convencionales. Ya en los sensores hoy en día pues utilizan sensores de banda ancha. Son más específicos. También te dice los parámetros de ajuste de combustible. Te dan básicamente todos los rangos en que los sensores están trabajando. Básicamente la mayoría de los sensores del sistema, eso dependiendo de cada escáner. Algunos escáneres simplemente te dan los valores de los sensores más importantes, a otros te dan pues básicamente de todos. Siempre revisar los parámetros de los sensores críticos a la hora de hacer un diagnóstico de falla. Ahí están los sensores críticos. Sensor MAP. El sensor de oxígeno es sensor crítico, pero en closed loop, cuando ya el carro se ha calentado a su temperatura normal, mientras no es sensor crítico. Los siguientes sí son los siguientes 4, que es el MAP, el TPS y el de temperatura. Eso sí, desde que enciendes el carro ya están trabajando. Y esos son los sensores más importantes a los que tú les debes de poner atención en los datos tiempo real, en el live data. Esos son los más importantes en cuestión de fallas. Cuando es que no enciende el carro, siempre revisar el sensor CKP, sensor de posición de cigüeñal. Siempre revisar que esté trabajando. También se debe revisar los ajustes de combustible, la tabla de ajuste de combustible. Ahorita vamos a hablar de eso. Y si el sistema se encuentra en open loop o closed loop, como les digo. Porque por ejemplo, si te llevan el carro porque está quemando mucha gasolina y digamos que ya estuvo manejando el carro por unos 20 minutos o media hora y tú al escanear te fijas que está en open loop, ahí básicamente te estás dando cuenta que el problema son los sensores de oxígeno, porque son los que le dicen a la computadora cuándo ya debe de cambiar a closed loop, cuando ya ellos empiezan a monitorear el sistema, empiezan a hacer los ajustes de combustible. Entonces es muy importante eso. Siempre checar si el sistema se encuentra en open loop o closed loop. A la hora de checar una falla es importante revisarla en ralenti y a 2500 revoluciones. Y mirar los datos tiempo real a ver cómo están trabajando los sensores. Es importante tener un escáner que te dé los datos tiempo real en tipo gráfica. ¿Por qué? Porque ahí vas a mirar las fluctuaciones de mejor manera. En algunos casos
el escáner pues te da nomás los números y cambia los números ahí cuando hay fluctuaciones. Pero en la gráfica, pues te das cuenta cuando está trabajando normal el sensor y tiene un bajón o una subida de voltaje, y es ahí donde te das cuenta tú si tiene problemas dicho sensor. Por eso es importante tener un escáner que tenga la capacidad de que te dé los datos tiempo real en gráfica. Vamos a hablar sobre el sensor de oxígeno. Como ya ve que dice ahí, debe trabajar en un rango de 200 MB a 900 MB. Eso es lo que dice el manual. Pero realmente trabaja entre punto 100 a punto 900 más o menos. En los sensores convencionales, trabaja en forma de switch. Eso quiere decir que sube y baja, sube y baja. El funcionamiento puede variar de acuerdo al fabricante. Es donde yo le decía aquí al señor de que no podemos basarnos simplemente a la información que nos da el manual o a la información que yo les estoy dando. Los datos de los sensores muchas veces se aprenden con la experiencia, con la práctica. Ahí donde te vas dando cuenta tú cómo están trabajando los sensores. Dice aquí que el sensor debe reaccionar al acelerar el motor. Eso quiere decir, por ejemplo, que el sensor está trabajando en una forma, vamos a decir, como, no sé si han visto ustedes el monitor ese cuando está conectado al paciente que está del corazón que sube y baja, que sube y baja. Así está trabajando el sensor. Y cuando tú le aceleras el carro, va a subir de repente o va a bajar de repente. Eso es que tiene reacción el sensor, que sí detectó el cambio de velocidad y el cambio de inyección de combustible. Eso quiere decir que sí está trabajando el sensor, pero si se mantiene normal trabajando, aunque tú lo aceleres, eso te está diciendo de que el sensor no está accionando, no está trabajando. El sensor MAP, ya hablamos un poquito sobre él en la clase pasada. Aquí dice que debe trabajar en un rango de 0.3 voltios a 4.9 voltios. ¿Por qué? Porque tiene una referencia de 5 voltios. Trabaja en el voltaje de la computadora, que es el que da 5 voltios de referencia. Entonces, al estar conectado el sensor, va a estar trabajando en ralenti alrededor de 0.3 voltios. Y al acelerar a fondo, va a ser entre 4.5 a 4.9 voltios. Si el sensor trabaja a menos de 0.3 voltios en ralenti, se va a generar el código de falla de ese sensor. Es como el sistema sabe si el sensor está trabajando o no por medio del voltaje que está generando de señal. Es como se da cuenta la computadora. Adelante. Y para chequear los voltajes, eso es para uno saber cuándo está trabajando bien, pues con un molímetro o con algo. Te lo puede decir el escáner o lo puedes checar con un multímetro. Hay varios videos, de hecho yo he hecho videos sobre eso en mi canal, lo puedes mirar ahí si lo buscas, cómo probar un sensor MAP, y ahí vas a encontrar. Ok, gracias. Sí, y también lo puedes hacer por medio del escáner. Muchas veces el escáner te habla de porcentaje, ahí está el problema, que te dice el load value, que es valor de carga, y es relacionado a la señal del sensor MAP. La cosa aquí es que, como se los digo, cada fabricante tiene sus especificaciones en cada uno de los sensores. Es importante a la hora de reparar un carro tener un programa donde te dé esas especificaciones para utilizarlo como referencia. Estoy hablando de los programas como All Data o Mitchell. ¿Por qué? Porque ahí te metes tú
pones la marca del modelo, el año del carro, y te vas a sensor MAP o sensor MAF, y ahí te dice la información de cómo debe de estar trabajando. Y es como tú te puedes dar una idea. Si no tienes esos programas, es un poquito más difícil. Hoy en día no solamente con la memoria de uno puede saber todo relacionado a los carros, porque cada carro es diferente. Por eso se hicieron esos programas. Son unos programas pues, auxiliares que nos ayudan mucho. Incluso hoy en día un carro de modelo reciente no se puede reparar sin un programa de esos. Entonces mi recomendación es tener un programa donde puedan ustedes adquirir los rangos específicos del vehículo que estén reparando. Así no hay falla, así ustedes se van a lo seguro de saber cuál es el rango de voltaje específico que debe tener dicho sensor. Nos vamos al sensor MAF. El sensor MAF debe trabajar en un rango de 0.5 voltios a 1.2 voltios en ralenti y a 4.9 en garganta completamente abierta. Eso quiere decir que aceleración a fondo. Los valores pueden cambiar dependiendo del fabricante. Cada fabricante puede tener un rango diferente, puede variar un poco. Por eso es que les digo yo de que no es de que se graben en un rango, en un motor, en un carro en específico y piensen que todos los carros van a tener el mismo rango. No es así. De igual manera, el sensor MAF trabaja con el 5 voltios de referencia de la computadora. Por eso es que pues, trabaja en ese rango de 0 a 5 voltios. El escáner te puede dar datos en gramos por segundo. Y dice que lo cual normalmente será entre 2 a 7 gramos en ralenti. Imagínense, hay mucha diferencia de 2 a 7. Quiere decir que si tú checas un Toyota y te está dando el escáner que está trabajando en ralenti 3 a 3 gramos por segundo, y checas un Chevrolet y te dice que está trabajando 6 gramos por segundo, vas a decir tú, no, está muy alto el del Chevrolet, está fallando. Pero no, tal vez esté trabajando normalmente, simplemente que trabaja en un rango más alto. Y es ahí donde se tiene que uno ir a preguntarle o a investigar al manual ahí, al programa de manuales, al programa de auxiliar. Porque es ahí donde vas a encontrar esa información en específico a cómo debe de trabajar el sensor MAF. Cuando vas a diagnosticar el sensor MAF, se debe de hacer en ralenti, checar los datos tiempo real en ralenti y a 2500 revoluciones. Aquí dice que a 2500 revoluciones debe tener entre 15 a 25 gramos por segundo. Yo le estoy dando aquí los gramos por segundo porque es normalmente como lo dice el escáner. Hay unos escáneres que te dice el voltaje y te dice los gramos por segundo. Eso está mucho mejor. Pero en otros casos no. Entonces, por eso es que ustedes tengan una idea de que cuando hable de gramos por segundo está hablando de del flujo de aire que entra hacia el motor, que es el sensor MAF, el que se encarga de leer el flujo de aire que entra hacia el motor. Sensor TPS. La pregunta que me hacía ahorita uno de mis estudiantes. El sensor TPS trabaja en un rango de 0 a 5 voltios. ¿Por qué? Porque trabaja en el rango de los voltajes de referencia de 5 voltios. Quiere decir que a 0.5 voltios en ralenti. Eso sería lo normal en un sistema de inyección convencional donde no hay cuerpo de aceleración electrónico. 0.5 voltios en ralenti y 4.5 en garganta abierta completa. Eso es aceleración a fondo. No aplica en cuerpo de aceleración electrónico, como les digo. Y el voltaje de señal
puede cambiar de acuerdo a fabricante. No todos los fabricantes, tal vez algunos en Ralenti te vas a decir que lo pongas a 0.4, otros te puede decir que lo pongas a 0.6 y otros que exactamente tiene que ser a 0.5 en Ralenti. 0.5 voltios. Como les dije, en mi canal ahí pueden encontrar cómo ajustar o cómo probar el sensor TPS. Pueden buscar ese video y ahí se van a dar cuenta cómo lo estoy haciendo yo con un multímetro. Para que ustedes pues, tengan una idea más clara de lo que les estoy hablando ahorita. Ya con esta información y mirando el video, ustedes ya van a decir, ah, entonces esto es lo que hablaba el Manuel. Entonces, por eso es que les digo que es importante que vean esos videos. Cuando es, adelante. La función de este TPS, ¿qué síntomas uno ve en el carro? Sí, ¿la función o las fallas? O la falla, sí, la falla. Ok. Vamos a decir, una de las fallas más que pasa mucho en el sensor TPS es que sientas que el carro te empieza a producir tironeos, jaloneos a cierta velocidad no más. Vamos a decir que tú vas manejando el carro y que digamos que a las 55 millas por hora se te empiece como a jalonear, a tironear. Esa es una de las fallas. ¿Y por qué pasa eso? Porque cuando trabaja mucho el sensor ese en esa posición nomás, se empieza a desgastar el sensor de esa partecita, porque esos sensores por dentro tienen es un tipo de resistencia potencial que tiene una agujita que trabaja por medio, no sé si ustedes han visto la resistencia que tienen los flotadores de la bomba de gasolina, que tienen como una agujita que trabaja en una carterita. Entonces, cuando trabaja a cierta velocidad normalmente por mucho tiempo se empieza a desgastar. No es la misma de que aceleras el carro y vas subiendo la agujita a mantenerla a una sola velocidad, se mantiene a una sola distancia y el voltaje está pasando con mucho más tiempo en esa parte de la resistencia y esa parte de la resistencia se empieza a desgastar. Y es por eso que se produce la falla nomás a esa cierta velocidad. Ok, gracias. Sí. Otra de las cosas es de que cuando aceleras el carro, sientes como que se ahoga. ¿Por qué? Porque se pierde el voltaje de señal. ¿Tienes una pregunta, Pablo? Sí, ingeniero, también un síntoma del TPS puede ser que, digamos, va conduciendo y llega a un stop, ¿se puede pagar el vehículo o ese sería falla de otro sensor? Mira, cuando pasa ese tipo de falla de que se apaguen a la hora de regresar a ralenti, muchas veces es el sensor MAF. Es lo que me ha tocado más a mí presenciar en cuestión de ese tipo de falla, que el sensor MAF esté fallando. Pero sí también te lo puede provocar de igual manera el TPS. ¿Por qué? Porque cuando regresa la agujita abajo al 0.5 voltios, pues no llega a 0.5, sino se baja más todavía de 0.5 voltios y es donde se apaga el carro porque corta la gasolina. Entonces sí te puede provocar ese tipo de falla también. La cosa aquí es que tienes que estar checando tú con un multímetro el voltaje que hay en ralenti del sensor y estar con la llave abierta, estar abriendo la compuerta por un ratito y cerrarla y ver si se regresa a 0.5 o se baja a menos de 0.5. Si se baja a menos de 0.5, eso quiere decir que sí está fallando. Y ese puede ser el problema de la falla esa que mencionas. Pero normalmente, como te digo, a mi experiencia, el sensor MAF es el que produce esa falla. ¿Tiene otra pregunta? No sería todo, ingeniero. Gracias. Ok. Nos vamos al sensor de temperatura. ¿Tienen alguna otra pregunta? Ok. Nos vamos al sensor de temperatura de enfriador, también conocido como ST sensor. Es un resistor
que puede disminuir o aumentar la resistencia a cómo va cambiando la temperatura del motor. Igual manera como los otros sensores, los datos pueden ser específicos de acuerdo a cada fabricante. Aquí la cosa que es mucho más fácil de diagnosticar este sensor. Porque si tú prendes el vehículo y vamos a decir que ya lo tienes encendido por unos 10 minutos y si te sigue marcando el sensor como negativos, como que no hay temperatura, pues eso te está indicando de que no sirve ese sensor ya. No está cambiando la resistencia del sensor y no le está informando a la computadora. ¿Y qué puede producir esto? Un alto consumo de combustible. Y el problema de los sensores, amigos, cuando uno de los sensores críticos falla, pues parece que estuvieran fallando todos. Y es donde uno dice, hijo de la fregada, pues puede ser el sensor de temperatura, puede ser el sensor MAP. Por eso ahí es cuestión de checar los rangos de cada uno. Y el sensor de temperatura, cuando se daña completamente, que ya no tiene ni siquiera continuidad, como les digo, al encender el auto, se van a encender los ventiladores. Eso es cuando ya el sensor básicamente ya no sirve para nada. O se desconectó por alguna razón. Tú al encender el carro, ves, escuchas que se encienden los ventiladores. Eso no debe de pasar al menos que tengas encendido el aire acondicionado. Así que no se confundan. Si tú tienes encendido el aire acondicionado y enciendes el carro, es posiblemente que se enciendan los ventiladores. Nunca debes de hacer esa prueba con el aire acondicionado encendido. Hay que apagarlo y ya encenderlo. Y si ves que se encienden los ventiladores, el sensor de temperatura está mal. Qué buena información esa. Sí. El sensor de temperatura te puede traer fallas, como les digo, de alto consumo de combustible, que ustedes quitan la bujía y les salga muy negra con mucho carbón. Yo lo he dicho mucho en los videos de mi canal, que las bujías es el principal evidencia de cómo está trabajando el sistema. Es otra de las cosas que ustedes pueden aplicar en un diagnóstico. Ustedes le llevan un carro el cliente, esperan que se enfríe un poco, no deben de quitar la bujía cuando está muy caliente, especialmente ya en los motores recientes que son cabezas de aluminio muy débiles. Me ha pasado mucho que me dicen, Manuel, quité la bujía y a la hora de ponerla, ya no quiso entrar la bujía, pues roscaron la rosca de la bujía y ahora hay que quitar la cabeza y mandarla a arreglar o ponerle un casquillo. Y eso pasa porque muchas veces quitan la bujía con el motor muy caliente. Entonces, una recomendación que les doy, nunca quiten las bujías cuando el motor esté muy caliente, esperen que se enfríe un poco. Ustedes quitan la bujía y les aparece que está muy negra. Estaba viendo si tenía una bujía por aquí, pero no tengo. Cuando la bujía sale negra, amigos, llena de carbón, llena de hollín, eso significa que no está habiendo un control de combustible. Hay mucha gasolina en el sistema, está entrando mucha gasolina. Está trabajando en un estado rico. En los escáneres aparece como rich y lean. Rich quiere decir que está trabajando en un sistema muy rico que está entrando mucha gasolina. Y lean es que está entrando mucho aire y poca gasolina. Adelante. A mí me pasó eso que tú estás hablando de la bujía, porque yo tengo una 22R que vine y para cambiarle la bujía, pero la última de atrás, que es un poco incómoda para ponerla, sentí que no entró bien, pero el carro no me falla. O sea, no sé si va a tener problemas porque tal vez no entró bien la bujía. Pues mira, muchas veces es que está sucio la rosca, tal vez entró un poquito durita, pero mientras no falle no pasa nada, si entró lo suficiente. Aquí la cosa es que si entró chueco, pues hay que tener cuidado porque tarde o temprano te va a empezar a fugar con presión, vas a escuchar un ruidito como de aire, como que sopleteo de aire y puedes provocarte que falle ese cilindro. Pero pues ahí, si no quieres hacer una reparación en adelantado, pues
puedes utilizarlo así, si no se le escucha aire y si no te falla el cilindro. Sí, y será igual el mismo, o sea, la chispa puede ser igual a las otras, si queda un poquito más arribita que las otras. O sea que no entró bien. Sí, sí, de hecho sí, más en estos motorcitos que son motorcitos viejitos, ya ve que esos motores incluso, bueno, en nuestros países les ponen hasta aumentos cuando están quemando aceite y pues se pone bien separada la bujía de ahí del cilindro y siguen trabajando, entonces no creo que haya problema con eso. Sí, porque esa mía tiene, parece que yo te hice una vez ese día, días, una pregunta, estabas así en línea, de que le pusieron a ese motor un carburador Holley y Sí. tiene como una potencia que viera como acelera mucho. Sí, porque entra mucha gasolina. ¿Y que las bujías te salen negras o te salen limpias, blancas? No, porque cuando yo las cambié salían como así normal, yo gana mía que como lo compré, entonces yo bueno, la voy a cambiar la bujía nueva por si acaso. Y no, salieron normales y las otras desde que las puse no las he vuelto a cambiar. Oh, qué bien, qué bien. Está bien regulado entonces ese carburador. Ajá. Fíjate que tenía un problema cuando yo lo compré, porque ese carro yo lo compré en la subasta. Entonces, bueno, como me salió no tan caro, entonces no encendía, no prendía. Y entonces dije yo, pero bueno, voy a ver porque el cigüeñal bien daba vuelta. Sí. Entonces, cuando da vuelta, es que posible, no es, puede ser que el motor no está trancado. Entonces vine yo y me chequeé y tú sabes que el carburador lleva una tapa del aire y la del otro. Entonces estaba pegada la del aire. Solo vine yo y con un resortito la amarré por atrás y la dejé así abierta. Y no, solamente cuando lo prendo le doy como dos acelerones poquito antes de prender y ya prende de una vez. No, te está trabajando bien, de hecho, porque pues muchas veces cuando le hacen adaptaciones de carburadores como ese tipo de high performance que le dicen, como los Holley, pues muchas veces las bujías te van a salir un poquito negritas porque el consumo de combustible es un poquito más alto, pero si te parecen limpias, pues eso quiere decir que está trabajando entre lo normal. Sí, porque es lo único que escucho yo es que suena, pero bien finito y bien cabrón, acelera, arranca tierra. Sí, no, sí, se nota mucho la diferencia. De hecho, siempre un sistema de carburador va a trabajar mucho más potente, más rápido que un sistema de inyección. Aunque ya hoy en día pues, han hecho sistemas de inyección electrónicas que trabajan muy rápidamente. Eso quiere decir el punto de reacción. El punto de reacción se le llama a cuestión de que tú le pisas el acelerador. Es el tiempo que tarda en que el sistema detecte la gasolina y arranque el motor. Sí. Entonces, en el sistema de inyección, pues el tiempo de que el pedal informe a la computadora y la computadora le informe a los inyectores, pues es un poquito más largo que el del carburador, que el carburador tú en cuanto pisas el acelerador ya le está inyectando gasolina al sistema. Ajá, sí, sí. Gracias por la información. Sí, adelante Pablo. ¿Tienes una pregunta, Pablo? Ah, ok. No. Pensé que tenías una pregunta. Aquí está la tabla de ajuste de combustible. Cuando ustedes escanean un carro, se van al que le llaman Fuel Trim. Les va a aparecer STFT y LTFT. El ST es Short Term Fuel Trim, que es el ajuste de combustible a corto tiempo. Y el Long Term, LTFM, es el ajuste de combustible a largo tiempo. Cuando los ajustes de combustibles, vamos a decir, están a negativos, primero que todo, eso significa que está entrando mucha gasolina al sistema y la computadora lo que está haciendo es tratando de recortar la gasolina lo más que puede, pero muchas veces no es suficiente. Y es por eso donde empieza a salir humo negro por el escape, porque la computadora pues no puede recortar tanta gasolina porque ya se sale de los rangos que ella puede hacer. En cuestión de los ajustes de combustible, amigos,
La tolerancia va a ser siempre 10%. Si el carro que ustedes están checando tiene de 10% negativo o 10% positivo, está trabajando en lo normal. Cualquiera de los dos lados. Si es muy alto el positivo, el porciento positivo, eso quiere decir que está trabajando en un estado lean, que está entrando mucho aire, tal vez haya una fuga de vacío, el sensor MAF no sirva, o haya poca presión de combustible. Es cuando se va a mirar que el ajuste de combustible esté a positivos muy altos. Cuando está a negativos muy altos, eso quiere decir que ya sea que los inyectores están sucios y está entrando mucha gasolina, de igual manera el sensor MAP o el sensor MAF estén haciendo que la computadora inyecte más gasolina de lo normal, y eso lo detectan los sensores de oxígeno. Si el sensor de oxígeno detecta que hay poquito oxígeno, que está entrando mucha gasolina, le dice a la computadora, hey, trata de ajustar el combustible porque me estás ahogando, está entrando mucha gasolina. Y es donde recorta la combustible a lo más que puede. Y el ajuste de combustible, la tabla esa que ven ahí, que normalmente les va a aparecer como por ciento, como los números por ciento que ven ahí, ya sean negativos o positivos. Te lo sigo diciendo, la tolerancia es 10%. Si está más de 10%, ya sea negativo o positivo, tiene que haber un problemita ahí. Y entre más alto sea el porcentaje, ya a negativo o positivo, es más serio el problema. Muchas veces la válvula PCB te puede provocar que los ajustes estén un poco desbalanceados. Y simplemente es de hacerle su servicio o reemplazarla. Entonces, es así como trabaja el ajuste de combustible. ¿Sí lo entendieron? Un poco. A ver, ¿cuál es tu duda? No, solamente que bueno, como esta es clase nueva, entonces en esto pues yo nunca había entendido, no sabía de esto, pues entonces... Ok. Sí, de hecho ahí tú ves en tu escáner, porque tu escáner pues es profesional, es bueno, el Autel ese que tú tienes. Ahí te va a aparecer de igual manera, como te digo, los dos tipos de combustible, el de largo tiempo y el de corto tiempo. Ahí, como te digo, siempre te tienes que basar a la tolerancia que les estoy diciendo, de que si está más alto de 10% en cualquiera de los dos lados, pues ya te vas a dar cuenta tú que hay un problema ahí en el sistema que esté provocando eso. Lo que sí tienen que saber que es importante que cuando está muy alto el negativos es que el sistema está entrando mucha gasolina, y cuando está positivos es que hay poca gasolina y mucho aire. Eso es lo más importante de saber. Ok, ahora estoy entendiendo un poquito más. Sí, eso es parte, como les digo, de checar cuando hay un problema en el sistema que, pues que no te lo dice un código de falla y que te tienes que ir a los datos tiempo real, y pues esta es una de las cosas que te puede decir, por lo menos que sabes que la falla está viniendo porque hay un recorte de gasolina o hay un alto consumo de gasolina. Para eso son las tablas las tablas de ajuste de combustible. Ok, eso es lo que yo, como te dije, que eso es lo que yo deseo como aprender en el escáner, cómo usarlo y toda esa vaina ahí. Sí. Sí, es cuestión de práctica, como te digo, es cuestión de que vayas agarrando experiencia tú, a como cuando tú ya miras estas clases, ya a la hora de que tú te vas a mirar el escáner, te acuerdas y dices, esto es lo que hablaba Manuel, y es como ya Ajá. se te viene a la mente. Sí. Entonces, por eso, mucha gente piensa que este tipo de clases no son importantes, pero como No, se les sí. digo, ni siquiera en las clases presenciales te van a dar esa información, porque los mismos maestros te van a decir, es que la vida real está allá afuera, es lo primero que te dicen, la vida real está allá afuera, ya cuando estés batallando con los carros, ahí donde tú vas a adquirir la experiencia. Entonces, pues yo le puedo decir lo mismo, yo les doy la idea y ya ustedes la desarrollan poco a poco con su experiencia. Y gracias, Manuel,
por la información que yo te digo que he aprendido, pero muchísimo con tus cursos y todo, y por tu paciencia. Pues yo, como dicen, como peligrés, como dicen, de que, Sí. que soy seguidor de tu canal, me ha servido muchísimo, mucho. No, qué bueno, es que de eso se trata. Yo, como siempre lo he dicho, yo trato de que mis videos sean entendibles para el público en general, porque si yo trato de hacer videos como este tipo de clases, pues mucha gente no los va a entender. Entonces, por eso les quise dar un repaso yo primero que todo sobre la inyección electrónica y después, pues la parte de diagnóstico que es esta, saber más o menos cómo empezar a diagnosticar el carro. Y como les digo, ya lo demás depende de ustedes, ya lo demás es a como ustedes van aprendiendo a través de la experiencia, y es importante de que se pongan a practicar. ¿Por qué? Porque la teoría se olvida, amigos, la teoría se olvida si no la practicas. Entonces es importante de que cuando tú tomas un curso como este, pues con tu carro, con el carro del amigo, del hermano, del pariente, te pongas a practicar, decirle, pues déjame ver, yo lo checo, a ver si yo tengo, a ver si puedo reparártelo. Y ahí vas adquiriendo tú la experiencia necesaria para que, a como va desarrollándote, pues es como te vas volviendo bueno para diagnosticar. Les hablaba hace rato de los códigos pendientes. Son importantes cuando las fallas son intermitentes, como les digo. Cuando las fallas se presentan una vez a la semana, 2 veces a la semana, y te dice el dueño, no, pues te traigo mi carro porque ayer me falló y me empezó a tironear muy feo, pero ahorita no ha fallado. Y muchos colegas dicen, no, pues me tienes que traer el carro cuando te esté fallando, porque si no, no voy a saber cuál es la falla. Algunos escáneres te da los códigos pendientes. El código pendiente se genera porque lo detecta la computadora, lo detecta la memoria de la computadora, esa falla de la que te está hablando el dueño del carro, pero no activó la luz de check porque no fue lo suficiente tiempo de falla. Por ejemplo, digamos que a este cliente dice que le empezó a tironear el carro en un momento. Digamos que era una bobina. Se generó un código pendiente del P0302. Se generó la falla del cilindro número 2. Ya sabes tú, cuando va a hacer códigos pendientes, te fijas, falló entonces el código, el cilindro número 2, y por eso se le tironeó el carro, perdió potencia. ¿Qué es lo que haces ahí? Cambias la bobina y cambias la bujía. Porque muchas veces las bobinas empiezan a fallar intermitentemente antes de empezar a fallar ya permanentes. Empiezan a fallar a veces sí, a veces no, hasta que ya de plano ya empiezan a fallar completamente. Yo cuando cambio una bobina, amigos, el problema es una bobina, le cambio la bujía también. Y es la recomendación que les doy. Siempre cuando vayan a cambiar una bobina, cambien la bujía también. Ahora, digamos, hay fallas, amigos, que de plano tenemos que irnos a posibilidades. Hay muchas veces y no hay ningún técnico en el mundo, vamos a decir, que te diga exactamente cuál es la falla o cuál es el problema de un carro en específico. Hay veces que tenemos que irnos a posibilidades, como en este caso, porque el código pendiente tampoco es que te diga al 100% que ese era el problema. Pero si hay un código de falla de un cilindro, sabemos que el cilindro puede dejar de trabajar por las razones de la bobina, la bujía, el inyector o pérdida de compresión. Entonces, si cambiaste la bobina y la bujía
y trabajó bien y al siguiente día viene otra vez el cliente y te dice, hey, ¿sabes qué? Siguió la falla. No te sientas mal. Va a haber casos donde te va a pasar. Nadie es perfecto y como les digo, nadie es lo suficiente bueno como para solucionar un problema a veces a la primera. No en todos los casos. Va a haber casos donde sí, de acuerdo a tu experiencia, pues resuelvas el problema fácilmente, pero en otros casos te vas a ir a posibilidades. Y si no fue la bobina ni la bujía, entonces te vas a dar cuenta que es el inyector. Posiblemente el inyector se esté quedando atorado en algún momento y esté provocando la falla de cilindro. Ahora, cuando es el inyector, la recomendación es a la hora de quitar ese inyector es limpiarlos todos. No nomás limpiar ese solo inyector. ¿Por qué? Porque si ya te falló ese por suciedad, tarde o temprano te va a fallar otro y el cliente te va a decir que tiene el mismo problema. ¿Por qué? Porque está fallando un cilindro, aunque no sea el mismo. Entonces, por eso es, antes de todo, tratar de evitar los problemas a futuro. En la agencia, amigos, cuando ustedes llevan un carro a la agencia, les voy a decir porque así es. Cuando ustedes llevan un carro a la agencia por una falla de cilindro, vamos a decir por una falla de bobina, pasa mucho en los Ford, en las camionetas Ford, motor Tritón. Cuando llevan a la agencia por una falla de cilindro, lo primero que les dicen ellos es que le tienes que cambiar todas las bobinas. No le cambian solamente una. Ellos le cambian todas las bobinas, todas las bujías. Si es que la bobina lleva cable hacia la bujía, todos los cables, todos los cables de las bujías. ¿Por qué? Porque ellos quieren evitar, pues, las garantías. Ellos saben de que no están perdiendo nada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú eres el que pagas. Tú estás pagando por todas esas reparaciones, por todos esos componentes. Aunque te esté fallando solamente un cilindro, una bobina, ellos saben que si ya te falló una bobina, tarde o temprano te va a fallar otra y te vas a volver a llevar el carro y les vas a decir, hey, el carro tiene el mismo problema. Y ellos y te vas a ir por la garantía. Entonces, ellos para evitar eso, se van a cambiar todo. Dime. Y cuando un cilindro cuando un inyector ya te está fallando, o sea que no está como tapado o algo, ¿qué se siente en el carro? Cuando el cilindro está fallando. Sí, no, cuando el inyector está malo. Oh, de igual manera como si te fallara una bujía, como si te fallara una bobina. Es el mismo síntoma. Sí, pero cuando digamos, si voy manejando, ¿qué puedo sentir yo en el carro? Pérdida de potencia es lo primero que todo. Pérdida de potencia. Si el inyector está quedando abierto, que se haya quedado abierto, pues vas a ver que está tirando mucho humo, pues blanquizco el carro. ¿Por qué? Porque está yendo gasolina cruda al sistema. Es ahí lo peligroso. Cuando un inyector se queda abierto, pues toda esa gasolina se va hacia el aceite del motor y al escape. Y el primero que se daña es el catalizador. Entonces, cuando pasa eso, pues lo primero que tú tienes que detener el vehículo y llevarlo en grúa a tu casa o al taller. Okay. Fuera de eso, las fallas de inyector son las mismas como la falla de bobina o la falla de bujía. O sea, no trabaja. No viene siendo casi similar cuando la bomba de gasolina está fallando. Lo que pasa es que cuando falla la bomba de gasolina por pérdida de presión, cada fabricante pues tiene sus síntomas, vamos a decir. La mayoría de las veces, uno de los síntomas cuando hay pérdida de presión de combustible es que sientes que hace como explosiones por ahí por la admisión, por donde está el filtro de aire. Que tú le aceleras y hace explosiones por ahí. Hace las explosiones porque el sistema está bien lean, en estado pobre. Y así se producen ese tipo de backfires que le dicen en inglés, ese tipo de explosiones, esos tronidos que se oyen ahí en el sistema al acelerar.
Eso es normalmente una falla general en todas las marcas. Fuera de ahí, sí te puede producir como fallas de múltiples cilindros también, que te fallen más de un cilindro o una pérdida de potencia muy, muy notable. Ok. Sí es. Bueno, seguimos con los códigos pendientes relacionados a las fallas intermitentes, como les hablaba yo, y códigos de falla falsos. Ustedes no lo saben, pero hay códigos de falla que se generan en el sistema y son falsos. Me pasó una vez a mí cuando estaba allá en California que tenía un código de falla en el carro, que incluso era el P0300, y no se le borraba por nada. Le hice yo todo lo posible para borrarle ese código. No se le sentía ningún síntoma al motor, no tenía ninguna, absolutamente ninguna falla el motor, pero se generaba ese código. Entonces, pues yo tenía que hacerle la verificación al carro y no podía hacérselo porque estaba ese código de falla, se encendía la luz de check. Entonces, pues se lo llevé al técnico. En ese tiempo yo todavía no me especializaba en la inyección electrónica, yo tenía un poquito de conocimiento porque pues yo trabajaba con mi papá fue mecánico de la vieja escuela y pues trabajaba ahí siempre, como dice uno, empieza uno de metiche ahí, de chiquillo y va aprendiendo ahí con él. En ese entonces apenas había empezado yo la carrera y me ponía a mí con dolor de cabeza ese problema porque le decía a mi papá, pero yo ya le hice completamente todo lo que puede producir ese código de falla y no se le quita. Y cuando se lo llevo al técnico de verificación, le explico yo cómo estaba la cosa. Y me dice, no te preocupes, dice, puede ser un código falso. Y dije yo, ¿cómo un código falso? Sí, dice, en el sistema muchas veces se crean códigos falsos. No hay falla en el sistema. De hecho, cuando yo conecte la computadora al carro, si no hay ninguna falla, ahí me va a decir. Dice. Y de hecho le conectó todo y pasó la verificación como si nada. Y dije yo, todo lo que hice, todo el tiempo que tardé, todas las preocupaciones que viví, todo eso para llegar a saber que existen códigos falsos. Entonces ya me explicó un poquito él sobre los códigos falsos. Me dice, se pueden generar códigos falsos, dice, de los mismos códigos que hay en el sistema de ese carro en específico o códigos de otras marcas, dice. O un número de código que ni siquiera existe en ese fabricante. Le digo yo, pero ¿por qué pasa eso? Porque son errores del sistema, dice, son errores del software, del programa del carro. Recuerda que no somos perfectos y tampoco las máquinas son perfectas porque las máquinas son creadas por el hombre y el hombre no es perfecto menos las máquinas. Y fue una gran experiencia y me ha pasado unas 2 o 3 veces en estos, vamos a decir, 15 años de experiencia que tengo, donde me he encontrado con códigos falsos y la mayoría, vamos a decir, de las 2 o 3 veces, vamos a decir, las 2 veces ha sido de códigos que no existen ni siquiera en ese fabricante. Entonces, son cosas muy extrañas, pero que las tienen que saber y que muchas veces en las escuelas no se lo van a decir. ¿Por qué? Porque las escuelas, pues de igual manera, enseñan lo que dice el manual. Y el manual está hecho de acuerdo a los fabricantes. Adelante. Ese código falso se genera en el escáner. Sí, en el escáner te aparece, o sea, te puede prender la luz de check o no te puede prender, pero tú al escanear el carro te aparece ese código. ¿Pero aparece algún código de números o solo así? Sí, número, te parece un código como si fuera un código de falla, pero a la hora de que tú quieres, vamos a decir, descifrarlo, lo primero que te aparece en el escáner es como código no especificado. Si es que el escáner no lo tiene. Ok, bueno, disculpa que a mí me gusta preguntar mucho. No, y es que así es como se aprende, es bueno preguntar, porque uno no se debe quedar con la duda, de eso se trata estos cursos en vivo para que ustedes hagan de la duda
Pues en el momento, porque a veces que se nos olvida la pregunta y después te acuerdas y dices, ay, le hubiera preguntado esto al técnico. Sí, sí. Entonces, por eso es importante eso, pero sí, le digo, esos códigos te aparece como cualquier otro código de falla, pero en la significado te dice como código no específico o no especificado, y a la hora de que tú te vas a investigar el código, pues te aparece de que no existe ese código, que no está, o que es en otro fabricante, y dices, tú, cabrón, está raro esto. Ok, perfecto. Pero sí pasa mucho. Bueno, no pasa mucho, pues, pero les puede pasar algún día y no, si les llega a pasar, pues ya saben ustedes que es posible, porque si me ha pasado a mí 2 o 3 veces, quiere decir que en algún momento de sus vidas les va a pasar. Adelante, Pablo. Quiero una pregunta, esta que está hablando de los códigos, digamos, códigos fantasmas, pues se puede decir que no existen. Sí. Yo tengo un problema compré una Ford, una Triton. Cambié la transmisión y todo, pero he estado batallando con la inspección porque me marca el código P0405, que es de la EGR. Ajá. Ya cambié la EGR, sensor de presión, el solenoide que va a la EGR y sigue igual con el mismo problema. No se ha apagado el código, ya lo reseteaste y no se apagó el código. Ya lo reseteé y digamos corro unas 50 millas, digamos, y le vuelve a aparecer. Sí, mira, aquí hay que también saber una cosa. Cuando un código de falla en específico se genera de un componente en especial, de algún sensor en especial, son 3 las posibilidades: el componente, su cableado o la PCM. Aunque tú no lo creas, puede ser tal vez que el cableado esté mordido por alguna parte, su conector o la entrada del pin a la computadora esté dañado o se haya jalado, o igual la PCM esté generando ese código. Entonces muchas veces nos quedamos como, pero ¿por qué está pasando esto si ya le cambié el sensor, ya le cambié todo lo que puede generar y sigue pasando lo mismo? Y nunca buscamos por las cosas que son menos posibles, como te lo digo, que es su cableado, que lo sigas hasta la computadora, cheques que está todo bien, o que la PCM, que la SM esté causando ese código. Entonces esas son las posibilidades. De hecho, chequé todos los cables con la lámpara de pruebas y todo llega a corriente, con el multímetro, continuidad, todo está perfecto. Lo que sí no he checado la computadora. Sí, muchas veces la computadora de igual manera, como te lo digo, muchas veces no procesa bien la información y genera código de falla. Entonces ahí también puede estar el problemita ahí dentro, algún problema dentro de la computadora. Sí, yo que tengo pérdida de potencia, no sé si tenga que ver también con la pérdida de potencia. No creo que esté relacionado con eso. Pero como siempre lo he dicho yo, para mí todo es posible en lo que es la mecánica de los autos, ¿eh? Todo puede ser posible porque me han pasado a mí cosas que pueden parecer imposibles de acuerdo a los fabricantes y en la vida real es otra cosa. Ok, gracias, ingeniero. Ándale. Nos vamos al cuerpo de aceleración electrónico, que es lo que hoy en día pues se ve ya en los carros de modelo reciente, ya utilizan cuerpo de aceleración electrónico, ya no es por medio de un chicote que va desde el acelerador hacia ahí hasta la mariposa, sino que es controlado por sensores. El acelerador electrónico es un dispositivo que anula la conexión mecánica, que es el chicote, que existe entre el pedal de acelerador y la mariposa. La mariposa, estamos hablando de la compuerta esa que se ve ahí en el medio del tubito ese del cuerpo de acelerador. En los vehículos equipados con motores de gasolina. ¿Cómo funciona? Se reemplaza el chicote de acelerador por un conjunto de sensores de posición en el cuerpo de aceleración con los sensores del pedal de acelerador.
Realmente, para que le entiendan, el pedal de acelerador tiene un sensor, como un tipo sensor de TPS. Y allá en el cuerpo de aceleración tiene otros sensores tipo TPS. Entonces, cuando tú aceleras, el sensor TPS del acelerador le manda la señal a la computadora. Y la computadora procesa esa información, saber a qué velocidad debe de estar el carro de acuerdo a la posición del pedal, y le informa a los sensores TPS del cuerpo de aceleración, y esto hace de que el motorcito mueva la mariposa. Está conformado con un motor actuador que hace mover la compuerta del cuerpo de aceleración al recibir la señal de la PCM a qué posición debe estar. El cuerpo de aceleración electrónico recibe la señal de la PCM y mueve la mariposa con el motorcito electrónico. Eso es básicamente como trabaja un cuerpo de aceleración electrónico. Ahí en la figura, como ustedes pueden ver, la parte negra pues son los sensores de posición, y acá la parte donde están los engranes, pues ahí se encuentra el motorcito, que es el que hace mover ahí el sistema. Ustedes se preguntarán, pero si el sistema de chicote pues es mucho mejor que este, y te evitas de más problemas, de que se dañen los sensores, pues aquí viene todo a caer en el comercio, amigos. Para los ingenieros, este sistema es mucho mejor, pero para los conductores o los compradores de autos, pues no tanto, porque en primer lugar el cuerpo de aceleración electrónico es mucho más caro que el convencional. Y aquí, pues, en este cuerpo de aceleración electrónico hay más partes envueltas en el sistema. Hay más partes que tienen que ver con ello, como es el sensor de ahí del pedal, como es la PCM o SM, y el cuerpo de aceleración electrónico. Y en otro caso no, es nomás el acelerador chicote y el cuerpo de aceleración. Todo viene a caer al comercio, amigo. No quiere decir que sea mejor. No piensen ustedes que las innovaciones automotrices es para mejorar el sistema. Tiene que ver mucho con la mercadotecnia y tiene que ver mucho, pues como se lo sigo diciendo, la eficiencia. Según ellos, este sistema pues ayuda en la eficiencia del motor para contaminar menos. Eso es la excusa que ellos dan. Yo sigo diciendo que es parte del comercio para así hacernos gastar más. Sí, porque por eso es que consiguen, o sea, las compañías, si no hicieran eso así tan peligroso, tan que rápido se dañe, entonces no hubiera negocio. Así es. Y el problema es que este sistema pues es peligroso, ¿eh? Yo este sistema lo llevo a ver peligroso, porque si te falla el sistema de aceleración, deja de acelerar el carro. Y digamos que vengas tú en una autopista y quieras acelerar y quieres acelerar rápido, pasar un carro, y viene un carro enfrente de ti, ¿y qué tal si pierdes la aceleración en este momento? Pues vas a tener un accidente. Y eso no lo ven no sé si lo vean, o tal vez pues como que lo tomen como secundario, no sé. El pedal de aceleración electrónico. En los vehículos modernos, el pedal de acelerador ya no actúa mecánicamente. Eso les sigo hablando, es que ya no actúan con un chicote, a través de un cable o varillaje. En cambio, un sensor mide la posición del pedal, que es el sensor TPS que trae el pedal. Como ven, ahí está marcado con una rayita roja. Es el conector ahí donde conectas el sensor. Y transmite esos datos a la unidad de control para ajustar los elementos del acelerador, motor de gasolina, o el sistema de inyección, motor diésel.
se puede utilizar en los dos tipos de combustible. Nosotros nos estamos enfocando en gasolina. La ventaja de este enfoque es que estos parámetros se pueden utilizar para evitar el desgaste de embriague y la transmisión y para reducir las emisiones de CO2. ¿No es lo que les digo? Esto es lo que les dice el manual de fabricante. Para evitar que se dañe el embriague de la transmisión, para que los cambios entren en el momento exacto y evitar que se dañe la transmisión, como hoy en día existe las transmisiones CVT que son más delicadas. Para eso hicieron estos sistemas, para que todo concuerde, así como son de débiles esa transmisión, pues también sea débil el sistema este. Y reducir las emisiones del CO2. Yo no sé qué tendrá que ver en la forma que acelera el carro con las emisiones, pero así es la cosa. Y no podemos discutirles porque pues ellos son los que supuestamente saben. Es como muchas veces me han llegado a mí muchos carros que vienen de la agencia y me dicen, no, es que la agencia me dieron este diagnóstico, y les digo yo, mira, el diagnóstico está mal. Ah, pues vamos para que les digas tú. No, yo no voy a ir a discutir con ellos. ¿Por qué? Porque ellos primeramente que todo, lo primero que van a decir, hey, nosotros representamos al fabricante, ¿cómo crees tú que tú vas a tener más razón que nosotros? Y así se la quitan, aunque muchas veces no tengan razón ellos. El sistema de aceleración electrónico, al recibir mantenimiento, requiere una calibración por medio de escáner. Cuando ustedes le dan servicio al cuerpo de aceleración electrónico que los van a limpiar, siempre procuren no mover la mariposa, no mover la compuertita de dentro. Porque a ustedes al mover esa compuertita a la hora de estar limpiando, la compuertita que dice throttle valve, ahí la que va en el medio del tubo de admisión, esa no tienen que moverla porque se descalibra. Y si no tienes un escáner para calibrar cuerpo de aceleración, pues les va a quedar muy acelerado o les va a subir y bajar las revoluciones. Y es un problema. Raúl, ¿tienes una pregunta? Sí, ingeniero. Dime. Mira, yo tengo un problema con un Nissan Versa. El problema es, bueno, me marca mucho lo que es la falla del eje R, pero la última vez que desconecté la batería tuve que recurrir a tutoriales, a YouTube, para calibrar lo que es lo que mencionas ahorita, el cuerpo de aceleración. Básicamente fue darle llavazos, darle switch, de acelerar posición 25%, 50%. Ahora la pregunta es, no sé si alguien, o en este caso usted, se ha topado con este tipo de fallas en lo que es Nissan. Pues de hecho, fíjate que tal vez ustedes no sepan, pero en nuestro taller nos especializamos en Nissan. Y nos especializamos en Nissan, vamos a decir que a fuerza. ¿Y por qué a fuerza? Porque mucha gente de aquí cerca de donde tenemos el taller, mira mis videos y empezó a mirar los videos que hice yo sobre el Nissan, sobre el aceleramiento. Y me empezaron a traer muchos carros Nissan, y ya de cuenta que ya como que me he hecho experto en cuestión de esos carros Nissan. Te quería platicar de eso porque la próxima semana voy a hacer un curso de cuerpos de aceleración Nissan, donde voy a explicar todas las posibles razones por las que causa la pérdida de aceleración. Voy a explicar las cosas que ni siquiera en la agencia pueden reparar, porque con mucho orgullo te puedo decir que la agencia me manda los carros que ellos no pueden reparar. Y yo me quedo admirado porque digo yo, ¿cómo que no van a poder reparar el problema de este carro Nissan si se supone que ellos son los que deben de saberlo? No, pues me mandaron contigo porque ellos supuestamente no tienen tiempo. Y esa es la excusa principal, que no tienen tiempo. Pero es porque no saben reparar. ¿Por qué? Porque las causas o las razones por las cuales producen
la pérdida de aceleración, los carros Nissan de modelos recientes, no están en el manual del fabricante, no están en los manuales que ellos tienen. Yo los he descubierto por la experiencia. Entonces, voy a ofrecer ese curso si te interesa. Ahí más adelante, en esta semana se van a dar las publicaciones para que si te interesa tomar el curso. Es un curso de capacitación de un solo día, simplemente porque no hay mucho que hablar, sino donde les explico bien el funcionamiento del sistema de aceleración Nissan y cómo se le da ese mantenimiento de una forma correcta y cómo resolverle los problemas de pérdida de aceleración. Esos son los 3 enfoques. Pero sí, es muy bueno, es muy buena información, de hecho, y no porque quiera que lo tomen, ya depende de ustedes, pero es muy buena información. Una pregunta, bueno, adicional a esto, no sé si tenga que ver lo que es el sistema de aceleración con lo que es el modo crucero igual de Nissan. Desde que hemos tenido este problema en el Versa, ya no puedo yo activar lo que es el modo crucero. Anteriormente trabajaba muy bien en carretera, 90, 100 sostenido, no había problema. Pero te digo, se desconectó la batería, le tratamos de hacer el servicio y ya no ha entrado el modo crucero. Y he tenido algún problema muy ocasionalmente con la aceleración del carro. Pero el problema que tienes en la aceleración del carro es que pierde la aceleración o notas que la aceleración está errática o ¿qué problema le sientes tú? De repente pierde aceleración, voy a 90 kilómetros por hora y sin yo tener, digamos, sin ejercer alguna presión en el acelerador, baja alrededor de 80, 75, 80 y vuelve a subir. Oh, ok. Sí, mira, ¿y qué es lo que le has hecho hasta ahorita al carro? Lo único que le hicimos fue, digamos, el mantenimiento normal, el lavado de bujía, el lavado de lo que es el cuerpo de aceleración, tratando de ver si tenía algo que ver con esto. Te digo, ya checando en algunos tutoriales de YouTube, vi lo del cuerpo de aceleración y entonces fue cuando empezamos a tratar de, pues, de calibrar lo que es la abertura. Sí, mira, a lo que tú me dices, pasa en algunos casos, yo me he tocado con varios Nissans que me llegan con problemas similares a los que me estás platicando tú. Y el problema es la bomba de gasolina. Me ha tocado donde la bomba de gasolina llega un momento donde pierde la presión constante y es donde se siente como una pérdida de potencia, como que baja la aceleración del carro a cierto punto. Eso me ha tocado unas veces. ¿El carro que tú tienes es automático o es estándar? Manuel. Es manual. Sí, siento yo que una de las cosas que tienes que es ahí donde te digo que hay unas fallas que tienes que irte a posibilidades, de acuerdo a la experiencia. Como te digo, en algunos casos que me ha pasado a mí ha sido el repuesto de la bomba. En los carros Nissan del modelo 2017 más adelante, se pierde un poco de presión la bomba intermitentemente y produce esa falla que tú estás diciendo. Ahora, en cuestión de la calibración del cuerpo de aceleración, en los carros modelos del 2012 o más nuevo, la calibración de cuerpo de aceleración debe de ser con escáner y manual. El manual de fabricante te va a decir, lo puedes hacer manualmente haciendo estos pasos, y ya queda. Amigos, les puedo decir yo que por experiencia que me ha tocado varios casos que no quedan ni haciendo eso. Y he llegado a la conclusión que se tiene que hacer manual y con escáner. Así que te recomiendo que si no lo has hecho con escáner, primero lo hagas con escáner y después hazlo manualmente. Y manualmente es los pasos que no sé si lo alcanzaste a leer en algún momento en alguno de los tutoriales que miraste, que es el que
tienes que pisarle 5 veces al acelerador y esperar un tiempo. Si viste esos pasos, esos son los pasos que debe de hacer. No importa qué modelo sea el carro, esos son los pasos que debe de hacer, pero después de que lo hayas hecho con escáner. Y cuando hagan los pasos manualmente, procura que se prenda la luz de check cuando ya vayas a terminar esos pasos. Porque si no te prende la luz de check, que parpadee unas veces y se apague, eso quiere decir que no te salió bien el procedimiento. Entonces es muy importante eso. Ya haciéndole eso, como te digo, y checarlo del repuesto de la bomba, pues ya entonces sí habría que buscarle más a detalle cuál es el problema. Ok. Cuando dice algunos fabricantes ofrecen recalibración manual, es de lo que estamos hablando, como el Nissan que te dice hazlo manualmente y queda recalibrado cuando vas a cambiar el cuerpo de aceleración o le das servicio. Pero entre más nuevos sean los carros, no quedan con la recalibración manual. Como se los digo, tiene que ser con escáner y manualmente para que quede bien. Es un sistema bastante complejo en algunos fabricantes. Quiero decir que en algunos fabricantes es más difícil el procedimiento de recalibración, el procedimiento de reparación del sistema. Pero ya cada fabricante pues ya te da su manual de mantenimiento en cuestión del cuerpo de aceleración electrónico, que es lo que ya hoy en día más se utiliza. Pues ya aquí hemos terminado lo que es las dispositivas.